Luke Perry, un talentoso actor y un galán de una generación, murió el lunes. Y como estas cosas suelen ocurrir, hay un gran derramamiento de aflicción en todos los medios, especialmente en las redes sociales. Aquí, la reacción a su muerte está teñida de un tipo particular de incomodidad. Perry tenía solo 52 años, no mucho más que aquellos fanáticos que vieron su programa de los 90, Beverly Hills, 90210, en su adolescencia o entre sus 20 y 30 años. A pesar de su personalidad de chico malo, Perry no murió por conducir demasiado rápido o por una sobredosis de drogas o por vivir demasiado intenso. Él acaba de morir, como lo hacen muchos humanos, a causa de una falla aparentemente indiscriminada del cuerpo. Un derrame masivo, dijo su publicista. Para los fanáticos mayores de Perry, su muerte es un recordatorio de la juventud que está retrocediendo en el espejo retrovisor, incluso cuando la mortalidad se acerca demasiado rápido. Tenía solo 7 años cuando 90210 se estrenó en 1990, y en su apogeo de los años 90, mis padres no me permitieron verlo porque pensaban que las escenas de sexo adolescente, uso de drogas, asalto sexual y suicidio eran inapropiados para una niña. Los padres, que yo creía que eran autoritarios completamente irrazonables, estaban empeñados en llevar a la bancarrota mi memoria social. Pero Luke Perry estaba en todas partes de todos modos, y más particularmente en las revistas para adolescentes y en las paredes de los dormitorios de mis compañeras con padres más libertinos o quizás más negligentes. Zach Morris de Salvado por la Campana puede haber sido el galán aprobado por los padres en la escuela secundaria, pero para las adolescentes y los adolescentes, el personaje de 90210 de Perry, Dylan McKay, era verdaderamente el interesante. No necesitabas ver 90210 para saber que Dylan McKay era la encarnación sexo con gafas de sol. Es solo un buen tipo que es guapo y que no teme mostrar sus sentimientos, dijo Madeleine Pinson, de 17 años, al South Florida Sun Sentinel en 1991. Si todos los hombres en el mundo fueran como él, todo sería perfecto. Perry vio su carrera resurgir en los últimos años, gracias a su papel en el exitoso programa Riverdale. No lo he visto, pero tengo que imaginar que, con esa arrogancia y esa cara, debe haber al menos un toque de papá sexy en su personaje para que sus nuevos fanáticos más jóvenes y sus padres puedan admirar, haciendo de Perry un galán adolescente que se convirtió en un galán de mediana edad. Pero hubiera sido difícil superar sus días de 90210. La escritora Taffy Brodesser-Akner tuiteó el lunes: todos ustedes fanáticos de Riverdale, retrocedan y recuerden cuando íbamos a ver a Luke Perry y no solo le enviábamos tweets. Sí, íbamos a verlo. Y luego lo sacamos de los centros comerciales con una estampida. También publicó un enlace a un artículo de Sun Sentinel sobre centros comerciales que caen en el caos adolescente a la llegada de Perry. Mi amiga Jen me envió esto. Ella estaba allí, escribió Brodesser-Akner. Esas mismas chicas y algunos niños, quienes irrumpieron en los centros comerciales a principios de los años 90, algunos incluso se lesionaron, ahora se están acercando a los 50. Dado que la mujer estadounidense promedio vive en 81 y el hombre promedio 76, la muerte de Perry se produce, cultural y estadísticamente, demasiado pronto, y más cerca de la edad actual de sus fanáticos adolescentes que en el promedio nacional. Tal vez eso es parte de lo que es tan discordante. Si solo los buenos mueren jóvenes, y muchos de los jóvenes mueren por el desenfreno de la juventud, al menos queremos creer que aquellos que mueren en la mediana edad hicieron algo para acelerarlo.
Cuando alguien vibrante, próspero y hermoso muere simplemente debido a un mal funcionamiento corporal, se vuelve dolorosamente claro que, si bien podemos y debemos cuidarnos, gran parte de cómo salimos de esta vida está fuera de nuestro control. También es un recordatorio de que muchos de nosotros nos estamos inclinando hacia la mitad o la segunda mitad del libro de contabilidad de la vida. Luke Perry era un humano de carne y hueso cuyo paso nos obliga a enfrentarnos a que estamos ahora en una época en la que los cuerpos de nuestros ídolos adolescentes se rinden, lo que es, por desgracia, también una época en la que nuestros cuerpos podrían hacer lo mismo. No hay un giro positivo en la muerte, nada se mejora con la muerte de un hombre talentoso, carismático y, en definitiva, completamente decente. Y estas muertes de celebridades de mediana edad, tan cercanas, pueden conmocionarnos y entristecernos, pero no nos nivelan en absoluto ni cambian fundamentalmente nuestras vidas como las muertes de seres queridos cercanos. Ofrecen momentos únicos para la reflexión sincera sobre nuestras propias elecciones y nuestros propios caminos. Puede que no terminemos caminando tan lejos como nos gustaría. ¿Estamos contentos con el camino que hemos dejado atrás?